Uno de los argumentos de la salvación por perseverancia hasta el fin es que 2 Timoteo 2, verso 12 dice que si negamos a Cristo, Él también nos negará, y que pues eso debe significar que nos enviará al infierno por negarle. También dicen que cuando el texto indica que si somos infieles, Dios permanece fiel, pues que eso quiere decir que Dios será fiel a su amenaza de echarte al infierno si no perseveras hasta el fin como Él manda. Vamos a analizar en este programa este importante pasaje de 2 Timoteo 2, versos 11 al 13. Así que vaya por la Sagrada Escritura, un lápiz y un pedazo de papel para hacer algunas anotaciones. En primer lugar, el capítulo 2 de Timoteo inicia indicándonos quién es un buen soldado de Jesucristo. Y ponga atención para ver si calificamos como buenos soldados de Jesucristo. Hay básicamente 3 características. Número 1, el buen soldado de Jesucristo es aquel que se esfuerza en la gracia. Eso dice el versículo 1. Luego también es aquel que sufre penalidades buscando agradar a Cristo, de acuerdo con el versículo 3. Y el verso 10 dice que un buen soldado de Jesucristo es aquel que todo lo soporta por amor de los escogidos para que obtengan la salvación. En segundo lugar, el apóstol introduce lo que probablemente fue un himno de la iglesia primitiva. Dicen los versos 11 al 13, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La estructura de estos versículos es la del paralelismo poético hebreo. Si se dan cuenta, la conjunción si aparece 4 veces. Dice el texto, si somos, si sufrimos, si le negáremos, si fuésemos. Esta cláusula condicional se divide en el pasaje que estudiamos en 2 cláusulas, 2 positivas y 2 negativas. Vamos a revisar esto brevemente. Dice el texto, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Desde luego, esto puede referirse a la posibilidad de ser martirizado por Cristo, pero hay un significado, me parece, más profundo aquí. Y esto significa que hemos sido salvados por la fe en Cristo, identificándonos con Él en su muerte, con el bautismo del Espíritu Santo. 2 Timoteo 1, verso 14, unos versículos antes, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo viene a morar el Espíritu Santo en nosotros? Pues cuando somos bautizados por este Espíritu al creer en Cristo y su promesa de vida eterna. En este mismo sentido, Romanos 6, verso 4, sostiene que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Así que 2 Timoteo 2, verso 11, es una apelación a nuestra conversión para tener siempre presente la promesa de Dios de la vida eterna. Luego el texto dice que si sufrimos, también reinaremos con Él. Ve usted el verso 12 de 2 Timoteo. Miren, en la época en que se escribió la carta de 2 Timoteo, el gobierno brutal y opresor de Nerón estaba en curso. Pablo estaba preso en Roma, como lo muestran los versos 9 al 12 del capítulo 4. Podemos fechar la carta alrededor del 67 después de Cristo. En este escenario de sufrimientos, Pablo le recuerda a Timoteo que las recompensas del reino aguardan a los que perseveran. Hoy hay sufrimiento y humillación, pero mañana habrá coronas y privilegios reales con Cristo. En general, pues los que enseñan salvación por perseverancia hasta el fin, confunden aquí el reinar con Cristo con ser salvos del infierno. No es lo mismo de ningún modo. En el reino futuro de Cristo, no todos los creyentes ocuparemos las mismas posiciones. Jesús el Rey recompensará a los suyos de acuerdo con su diligencia en el camino cristiano. Todos los salvos por la fe entrarán al reino, pero una cosa es entrar al reino y otra cosa es reinar con Cristo en posiciones claves en este reino político, terrenal, espiritual y perfecto,
que Cristo instaurará en su segunda venida. Vean ustedes Apocalipsis 3, verso 21. Dice este texto: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vea usted que aquí la promesa de Cristo no es que al que venciere le daré la vida eterna. Dice que le dará que se siente con él en su trono. Esta es una recompensa para los que perseveren, una recompensa anunciada a la iglesia de la Odisea, y creo que es extensiva a todas las iglesias en el mundo. El verso 19 en Apocalipsis 3 deja claro que Jesús ama a los miembros de esta iglesia, aunque no está satisfecho con ellos debido a su tibieza. Miren, los cristianos tibios entrarán al reino, pero no reinarán en su trono, es decir, no recibirán la recompensa. Por eso Apocalipsis 3, verso 21 dice que al que venciere, le será dada esta experiencia. Otro lugar en donde podemos encontrar información muy valiosa al respecto de las recompensas es la parábola de las minas en Lucas 19, versos 12 al 27. El inicio de la parábola es contundente. Dice esta parábola: oyendo de ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, escuche, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Esto significa que el reino de Dios aún no habría de manifestarse. Jesús le contó que un hombre noble llamó a 10 siervos suyos y les dio 10 minas. Esto es el equivalente a 100 dracmas, y les pidió que fueran diligentes, que perseveraran con diligencia, que los invirtieran para cuando él regresara. Ahora, ¿a dónde se fue este hombre noble? El texto dice: se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Esto, estimados amigos, es una referencia clara a la parusía futura de Cristo. Cuando el noble regresó, dice el texto en Lucas, que comenzó a revisar la diligencia de sus siervos, la perseverancia de sus siervos, y los recompensa con ciudades. Vean ustedes el verso 15 y siguientes, dice: aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas, y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Aquí vemos al noble regresando con el reino que recibió y repartiendo recompensas de acuerdo a la diligencia de sus siervos. No pierda de vista que el texto dice que todos son sus siervos. Pero uno de estos siervos no fue diligente, no perseveró. Dice el texto que por cobardía y por temor. ¿Qué hizo el noble con este siervo? ¿Acaso lo exterminó? ¿Dejó de ser su siervo? ¿Lo expulsó de su reino? El texto no dice nada de esto. Lo que hizo el noble es que reprendió a este siervo que no perseveró y no fue diligente, y dio a los demás siervos diligentes lo que le había confiado a él. Dice el verso 22 en Lucas 19, entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Entonces vemos aquí siervos a los que les recompensaron con 10 ciudades, autoridad sobre 10 ciudades, a otros autoridad sobre 5 ciudades en el reino futuro, y otro más al que lo que le fue confiado le ha sido quitado y le fue dado al que fue más diligente y más perseverante. Estas distinciones en el reino están explícitas en varias partes de las Sagradas Escrituras y tienen que ver con recompensas para los que son siervos de Cristo. Usted puede verlo en su iglesia local. No todos los miembros de las iglesias locales sirven igual. Hay miembros que son muy diligentes, que llevan mucho fruto,
y hay otros miembros que son lamentablemente más perezosos, no rinden, no porque no puedan, sino porque no quieren, porque están ocupados en otras cosas. Bueno, todo esto será considerado a la hora en que Cristo, al instaurar su reino, establezca las recompensas para cada cual. Entonces, cuando Cristo regrese, así hará con los salvos, repartirá recompensas entre los que hayan perseverado diligentemente, y los demás serán reprendidos, aunque serán parte del reino. Al reino se entra por la fe en Cristo. Las recompensas dentro del reino dependen de nuestra perseverancia. Estimados amigos, una vez que entendamos esto, podemos entender el resto del himno en 2 Timoteo 2, versos 11 al 13. Repito, dice la Escritura, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando dice el texto, si le negáremos, Él también nos negará, está refiriéndose a negarnos las recompensas en el reino que sí le serán entregadas a los siervos diligentes. La garantía de todo lo anterior está en la declaración del verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amigos, la fidelidad de Dios no depende de nuestras obras. Esta es una exhortación para todos los que escuchen estas palabras. Si has sido infiel, si acaso has sido infiel, perezoso, si no has, como dice la parábola, invertido las dracmas, las minas en el banco para darle intereses al Señor, al noble que te dio esos talentos, que te dio estas oportunidades de servir, pues estás a tiempo de cambiar y ser recompensado en el reino venidero. Si nuestra fe ha sido débil y ha estado estancada, hoy es el día en que puedes recordar esta promesa de la fidelidad eterna de Dios para ser impulsado a levantarte y retomar el camino del crecimiento cristiano. Si has fallado, Dios no te va a desechar, pues eres su hijo. La promesa sigue en pie. Arrepiéntete y prosigue. En conclusión, las personas que enseñan la salvación por perseverancia hasta el fin, basándose en 2 Timoteo 2, versos 11 al 13, le están arrancando la bendición y las preciosas promesas que este himno primitivo nos ofrece, pues para convertirlo en una amenaza para la iglesia. Nada de esto es así. 2 Timoteo 2, versos 11 al 13, proclama la seguridad que tenemos en Cristo, pues como dice Hebreos 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Muchas gracias por escuchar este programa. Yo soy J.P. Martínez del podcast de Romanos 1:16. Visítanos en www.patreon.com/J. Paulo Martínez y accede a contenido exclusivo. Gracias y hasta pronto.